Buenas noches, ¿qué tal? Una vez más con ustedes, qué gusto de poderlos ver hoy día, los jueves en la noche, para buscar soluciones naturales para los diferentes problemas que tenemos de día a día. Vamos a hablar sobre el sueño. Yo creo que es uno de los inconvenientes más grandes que se nos pueden presentar, porque si no podemos dormir, si no nos podemos relajar, eh, van a haber muchas consecuencias que no nos van a ayudar desde el punto de vista de salud. ¿Y por qué se dan esa situación? ¿Por qué tenemos una falta de sueño? ¿Por qué tenemos insomnio? El insomnio, ¿qué cosa es? El insomnio es la falta de sueño o la falta de o ausencia de calidad de sueño, ¿no? El dormir poco, unas cuantas horas, y no poder dormir más, o el no poder conciliar el sueño profundo. Y las personas que realmente tienen ese problema, se les complica mucho la vida. Es muy estresante estar en la cama, sentirse cansado y no poder conciliar el sueño. Y eso luego se complica con diferentes situaciones, crea malestar, baja el ánimo, a uno le cuesta más concentrarse, se cansa, no tiene poca energía. Así se origina también la irritabilidad, la gente se vuelve más irritable cuando no ha podido descansar, no está con sueño todo el tiempo, y la ansiedad, otro factor que se da con la falta de sueño es la ansiedad. Además de esas situaciones, digamos, emocionales, también están las situaciones físicas. Con la falta de sueño, nuestro organismo no se puede recuperar. Los diferentes órganos no pueden recuperarse. Sabemos que cada órgano tiene como un momento en la noche donde nuestro organismo trabaja para que éste se recupere. Y si no dormimos suficiente, no vamos a tener esta recuperación. Los órganos no se van a poder regenerar. Y eso crea a largo plazo inflamación, una inflamación crónica de nuestro organismo. Y no sabemos que las inflamaciones son el origen de toda enfermedad. Entonces, cuanto más lo podamos evitar, mejor. ¿Cómo podemos evitar estas situaciones? Tenemos varias cosas que podemos hacer. Hay que fijarse en cómo manejamos nuestra salud, nuestro día a día. Es muy importante hacer deporte a medida de lo posible. No quiere decir que todos los días hagamos 2 horas de deporte, no, simplemente tener un espacio en el día en donde caminamos un poco, donde hagamos un poco de actividad física, porque hoy en día hay muchísimas profesiones en donde uno está sentado todo el día. Y más aún cuando en muchos casos ya ni siquiera la gente se traslada al trabajo, sino se queda trabajando en casa. Esos aumenta, ¿no? El tiempo donde está uno sedentario, sentado, es mucho mayor. Entonces es importante poder interrumpir el día y dar una caminata, si no tiene perro, sacar a pasear el perro, o simplemente salir a la calle y dar una vuelta para estirarse las piernas y tener un poco de movilidad física. Es importante tomar agua, es importante fijarse que el ambiente donde uno va a dormir esté tranquilo, pero no siempre se puede hacer eso, ¿no? Muchas veces, hay cosas que escapan de nuestro poder, pero tratar de hacer todo lo posible para que en ese entorno sea amigable y nos ayude. Otros factores que nos pueden ayudar a no dormir, a caer en un círculo vicioso de insomnio, es, por ejemplo, el alcohol, el café, la nicotina, en general estimulantes, que al principio parecen calmar, pero con el tiempo exacerban el organismo y nos dificultan para conciliar el sueño. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Además de las cosas que podemos cambiar en nuestro entorno, tenemos a la mano muchos productos que nos pueden ayudar. Todos conocemos seguramente o han escuchado hablar de la lavanda. Esas florcitas moraditas, chiquititas, que tienen un aroma tan especial, y en estos frasquitos tenemos la esencia de la planta. Me encantaría compartir con ustedes el aroma. La lavanda sabemos todos que es relajante, calmante, pero tiene muchísimas propiedades más.
pero veámoslas ahora solamente desde el punto de vista para calmar, relajar. Entonces, la lavanda es uno de los aceites esenciales más comunes que más se utiliza y que es ideal para usar para relajarse. Se puede usar durante todo el día. Hay que tener en consideración algo. Si no podemos dormir, normalmente el origen es el estrés, ¿no? Bueno, también hay fármacos que producen la falta de sueño, entonces habría que ver cómo eliminarlos o sustituirlos. Pero dedicándonos a la situación, digamos, más común, que son los problemas que nos agobian todo el día, el estrés. Y hoy en día estamos expuestos a mucho más estrés de lo que hemos estado en el pasado, hasta hace poco tiempo. Hay muchos factores que han cambiado en nuestras vidas y cada cambio implica siempre un factor de estrés. Entonces, el estrés se va acumulando durante el día. Si yo voy a usar algo natural, es importante que lo use durante el día también, para que ese cúmulo de estrés no se dé, para mantener una situación más relajada y llegar menos tenso a la noche y poder descansar. Entonces, la lavanda es algo que es ideal para usar cuando uno se va a acostar, pero es también algo que se puede usar durante el día. Todo depende del nivel de estrés que uno tenga. Yo les hablo de una línea muy en específico, ¿no? Es el doTERRA, porque esta línea se puede ingerir. Es una línea de alta calidad, de alta concentración y con un efecto, por lo tanto, muy intenso. Es importante que cuando yo dé recomendaciones de cómo usar los aceites esenciales de doTERRA, se cercioren o de usar la misma marca o de, si usan otra marca, que esta marca tenga el mismo nivel de calidad. Por ejemplo, que sean aceites esenciales que se puedan ingerir, porque sabemos que la mayoría de los aceites esenciales no se pueden ingerir. La lavanda en doTERRA ya está certificada con grado farmacéutico de la institución en Estados Unidos, como es el IGEMID en el Perú, institución de salud donde se hacen los registros y se dan los permisos de venta para la medicación. Y la lavanda, el aceite esencial de lavanda de doTERRA, ya está garantizada y certificada farmacéuticamente por el FDA, así se llama, el Food and Drug Administration de Estados Unidos. Entonces, este es un aceite que seguramente para nadie es una novedad. Todos sabemos que la lavanda calma, relaja y, como les decía, hace muchas cositas más. Entonces, si nos vamos a aplicar, es ideal hacer lo siguiente. Ya sea solamente durante el día o en la noche antes de acostarnos, podemos mojarnos la yema del dedo, aplicar en las sienes, en la nuca, en el pecho, y agarrar una gotita, frotar las manos, e inhalar. Cuanto más inhalemos, mayor va a ser el efecto. ¿Y por qué? Porque el aroma llega inmediatamente a nuestro sistema límbico, donde la amígdala reconoce el aroma, manda una señal al hipotálamo y este regula la producción de diferentes hormonas, químicos naturales en nuestro organismo para que se regulen. Y entre las cosas que hacen es calmarnos. Entonces esa es una muy buena opción que se usa casi siempre de noche, pero como digo, si tenemos mucho estrés, el estrés durante el día se va acumulando y es importante reducirlo durante el día para cuando llegue la noche usemos esto y realmente haga efecto. Cuando el estrés es crónico y uno lleva ya mucho tiempo estresado con un grado intenso de insomnio, no podemos esperar que nos pongamos una gotita de lavanda e inmediatamente durmamos. Hay personas en donde el efecto es muy intenso, pero en la mayoría de los casos se necesita, podría decirse, un tratamiento, el aplicarlo todos los días y usar, ahora vamos a ver otras esencias que se pueden usar durante el día para evitar que haya un cúmulo de estrés y poder descansar en las noches. Entonces, hemos visto la lavanda, ¿no? Lo importante que es el aceite esencial, cuánto se usa y, bueno, si lo aplicamos aquí y aquí para las mujeres, es ideal para la piel. Nos ayuda a evitar las arrugas. Así que matamos dos pájaros de un tiro. Algunas personas, la lavanda sola no es suficiente o, por ejemplo, prefiere ingerirla. Recuerden,
No, los aceites esenciales no todos se pueden ingerir, son muy pocos de esta alta calidad que sí se pueden ingerir, así que cerciórense antes. Si no fuese suficiente, podemos usar además la naranja silvestre. Es un aroma delicioso, tan intenso. Los aceites esenciales de cítricos se extraen de la cáscara. Es esa gotita que salpica cuando nosotros pelamos un cítrico. Y la naranja, el cítrico en general, todos los cítricos en general ayudan a calmar, así como nos animan, nos dan ánimo para las cosas, nos alegran, a la vez nos calman. Juntando con la lavanda, hacen una combinación muy, muy intensa. Y muchas personas lo prefieren así, lo pueden usar de la misma forma aplicado. Recuerden, la naranja es un aceite esencial cítrico y los aceites esenciales cítricos no se pueden colocar sobre la piel que se va a exponer al sol. En la noche no hay ningún problema, porque en la noche yo me voy a dormir y después de 8 horas ya me puedo exponer al sol, no pasa nada. Pero si yo voy a ir a la playa, voy a ir al campo a hacer una caminata, o por ejemplo tengo que esperar mucho rato, media hora o más, la movilidad para que venga por mí y me lo he puesto en una parte que está expuesta al sol, me va a manchar, ¿no? Entonces recuerden tener esa precaución. Lo bueno de los cítricos es que son deliciosos tomados. Y por ejemplo yo tomo todo el día mi agua, tengo estos vasos que pueden ser de metal o de vidrio. Ojo, nunca pongan aceites esenciales en recipientes de plástico, porque el aceite esencial es fuerte y puede corroer el plástico. Solamente se usa metal y vidrio. Y lo tomo durante el día. Entonces ya va creando un efecto relajador. Tenemos una mezcla buenísima a base de algunos aceites esenciales que se llama Balance. Y esta es ideal para usar durante el día. Justo para evitar lo que les decía, evitar que todo ese estrés al que estamos expuestos durante el día se vaya acumulando y sea un poquito más y otro poquito más. Entonces llegamos a la noche tan estresados que realmente no podemos descansar. Si usamos este aceite esencial, este aceite tiene un olor muy tenue, muy suave. Es un olor, digamos, con un poquito como de madera, pero es muy suave, muy especial, muy agradable. Es ideal para equilibrar, relajar. Se usa muchísimo contra la ansiedad. Entonces, uno se ducha y lo primero que hace es se aplica el Balance. Se puede aplicar en la planta de los pies. ¿Y por qué en la planta de los pies? Porque en la planta de los pies están todos los puntos de reflexología, que vamos a estimularlos al aplicarlo ahí, y los poros son grandes y absorbe muy, muy rápido. Si tienen interés me pueden pedir y les puedo compartir un enlace para que vean lo rápido que funcionan los aceites esenciales en nuestro organismo cuando son 100% puros. Por ejemplo, hay una muestra de una aplicación de lavanda en la planta del pie de un señor y se toma, antes de aplicarlo, una muestra de sangre, se pone bajo el microscopio y a los 30 segundos, solamente 30 segundos después de haberse aplicado en la planta del pie, se toma la segunda muestra de sangre y se pone bajo el microscopio. Es impresionante el cambio de actitud de las células rojas en la sangre. Es increíble lo que hacen las maravillas y en 30 segundos, o sea, es impresionante lo rápido que actúan. Pero repito, cuando son de esta calidad, fíjense mucho, porque hay muchos aceites esenciales que ni siquiera se aplican, algunos que solamente se aplican. Para tener algo de buena calidad tienen que tener la seguridad, tienen que tener certificaciones y de todas maneras si son buenos se van a poder ingerir. Aunque el ingerir el aceite no es lo único que tiene que poder hacerse, ¿no? Depende, hay muchos factores. Y tenemos una mezcla muy especial hecha a base de lavanda. Se llama Serenity. El Serenity es una mezcla de aceites esenciales, lleva ylang ylang, lavanda, y es un olor mucho más tenue que la lavanda y dulce. Y es ideal contra la ansiedad, ideal contra el insomnio. Es muy potente. La primera vez que yo usé esta esencia, la usé, en mí usé la menta, porque yo sufro de alergias, ya no, sufría de alergias, y estaba en un evento y comencé a estornudar, y me regalaron una gotita de menta. No estornudé más en toda la noche, y me pareció tan maravilloso que compré el Serenity para mi pareja.
Y se lo apliqué, emocionada, pensando que iba a ser un efecto tan intenso, porque él tenía muchas dificultades para dormir. Y a la mañana siguiente me dice, esas cosas tuyas no sirven, no he podido dormir. Decía, qué raro, a mí me hizo tanto efecto, pero insistente, porque me habían hablado tan bien, tantas maravillas de estos aceites, que dije, tiene que servir. Y me llama al cuarto día más o menos y me dice, no me vuelves a poner esas cosas que no puedo, me siento y me da sueño. Y realmente seguimos usándolo, empezó a conciliar bien el sueño, en un momento ya ni se acordó, ya no lo usó más y realmente ya dormía bien, no necesitaba nada, no padecía el insomnio. Claro, en el momento que hay alguna situación muy tensa, problemas, lo primero que le costaba era conciliar el sueño. Entonces esa noche agarraba y se echaba el Serenity, pero no le volvía a molestar. Esta mezcla que viene en el frasco no se ingiere. Tiene una combinación de aceites esenciales que no son para ingerir. ¿Y por qué no son para ingerir? Hay algunos aceites esenciales, por ejemplo el eucalipto, que es difícil de metabolizar en el hígado. Entonces, si uno tuviese alguna lesión hepática o algo, podría inflamarlo. Entonces, para evitar esto, hay algunos aceites esenciales que no se ingieren, porque tendría que ser una ingesta controlada, saber que uno no padezca de nada y uno no se debe exceder en el uso. Entonces, como uno tiene el libre albedrío sobre los aceites esenciales y son ricos y uno a veces se usa mucho, entonces esas esencias se dicen que no se pueden ingerir. Pero tenemos una mezcla creada para ingerir que ya viene en cápsulas y se llama Serenity. Uno duerme delicioso. Yo no tengo problemas para descansar, pero bueno, quería probar cómo era para ver si lo recomendaba, qué efecto surtía en mí. Y cuando lo tomo, el sueño que tengo es mucho más profundo. Uno se levanta, ¿cómo podría explicarlo? Obviamente muy relajado, como si hubiese dormido mucho más horas de las que realmente durmió, con buen ánimo. Realmente son maravillosas. Y tenemos más combinaciones que podemos usar. En esta época tan tensa, que cada vez hay más personas que sufren de ansiedad. Y los ataques de ansiedad se han dado con mayor frecuencia. Es una sensación muy incómoda y tenemos, ¿sí?, aceites esenciales que pueden prevenir, o si uno ya le da, hacer que cada vez sean menos intensos hasta que ya uno no los tenga, no se vea expuestos. Por ejemplo, podemos usar en esta combinación el incienso. El incienso es un aceite esencial de la resina de un árbol de África, el Boswellia. Nosotros usamos la palabra incienso para todos los palitos que quemamos, pero en realidad el incienso es ese árbol y la esencia que se extrae de él. Tiene un olor amaderado, sí, pero como mezclado con naranja. Es maravilloso. Y ustedes saben, el incienso es el rey de los aceites esenciales, así se le conoce. ¿Por qué? Por todas las maravillosas propiedades que tienen. Es un aceite esencial de altísima vibración, regenerador celular, hace maravillas. Tantas que uno dice cuando uno recién empieza en este medio y no sabe bien para qué usar cada esencia, cuando no sepas qué usar, usa el incienso. Así de amplio es el espectro de este aceite esencial. Y si usamos el incienso, que también calma, relaja y además, ojo, es un antidepresivo, mezclado con la lavanda, es potentísimo contra los estados de ansiedad. Lavanda con incienso. Lo podemos usar mezclado, aplicado, como les mostré, inhalándolo, si tienen un difusor, poniéndolo en el difusor, pero también ingerido en las cápsulas vacías. Uno echa unas gotitas de cada uno y lo puede tomar antes de dormir. En caso de sufrir de ataques de ansiedad, se usa más como tratamiento, ¿no? Durante el día se va usando la mezcla de esas dos esencias según la intensidad, más frecuente o menos frecuente, por lo menos unas 3 veces al día o 4, obviamente antes de dormir, o se puede usar alguna otra combinación para descansar, y eso va reduciendo a medida que pasan los días cada vez más el nivel de estrés, hasta que uno ya casi no tiene o no siente la ansiedad o ya no le da los ataques de pánico. Pero a veces hay unas situaciones desencadenantes que
que le hacen sentir uno eso, y uno ya sabe, ahorita va a venir o puede venir. En ese momento uno aumenta la frecuencia, no la cantidad, la frecuencia de ya sea la aplicación o la ingesta de estos aceites esenciales para que no le den los ataques de pánico. He tenido resultados fabulosos con las personas que han sufrido y he compartido este consejo. Realmente lo pueden manejar. Otra esencia muy importante es la del cedro. Los árboles, las esencias de los árboles en general ayudan a calmar, a relajar. El cedro es una de esas esencias, es un olor, ese olor típico a madera. A mí me encanta, es muy varonil para los hombres que prefieran, o para las personas que no les gusta la lavanda. El cedro, ya sea solo o combinado con la naranja, es una mezcla también muy potente para relajarse contra el insomnio, ¿no? Aplicado en el difusor, hay muchas formas como se puede usar. Y ahora tenemos un aceite esencial que para mí es como el incienso. Yo diría que es el rey de los aceites esenciales para Latinoamérica, o a este lado del mundo, en el continente americano, el copaiba. Deben de haber escuchado hablar ya de este aceite esencial, copaiba. Es de un árbol, es de la salvia, de un árbol del Amazonas. El copaiba de doTERRA viene de Brasil, pero en el Perú también tenemos este árbol. Y es un aceite esencial, no tienen ni idea la cantidad de propiedades que tiene. Se puede usar en realidad para todo, es fabuloso, es como el incienso. A mí me encanta. Y lo tenemos en dos presentaciones, es el aceite esencial puro y acá ya viene encapsulado. Les puedo mostrar una capsulita para que vean cómo es. Las cápsulas de los aceites esenciales se ven más o menos así. Son cápsulas blandas con el aceite esencial. Entonces, según cómo le acomode más a uno, lo puede usar en cápsulas o en aceite esencial. Como digo, tiene muchísimas propiedades. ¿Y por qué es tan bueno? El copaiba tiene un cannabinoide. ¿Y qué es un cannabinoide? Son esos elementos que tiene también el cannabis, la marihuana. Un producto, una planta que se ha vuelto muy de moda y que se utiliza cada vez más para relajarse, conciliar el sueño, combatir el dolor. Y el activo de la marihuana, porque hay otros activos, unos que nos hacen ver cosas que no son la parte alucinógena, pero los otros que trabajan sobre los receptores CB2 en nuestro organismo, que son los que nos traen el beneficio. Y el copaiba tiene también el cannabinoide, y en una concentración muchísima más alta que cualquier aceite que puedan conseguir de cannabis. El mejor aceite esencial, perdón, no aceite esencial, el mejor aceite que puedan conseguir de cannabis no tiene una concentración mayor del 35%. Y el aceite esencial de doTERRA, del copaiba, tiene una concentración del cannabinoide del 65% y más. Entonces el doble. Entonces es mucho más efectivo. Además que se tiene de una empresa que le puede dar a uno mucha seguridad, cosa que no se da siempre con el cannabis, o que realmente no se da, porque como no es un producto legal, lamentablemente tampoco es una producción muy controlada, ¿no? ¿Y qué tenemos más? Además de eso, tenemos muchas esencias que nos pueden ayudar, pero tenemos 3 mezclas que son fabulosas. Una que ya está hace tiempo en el mercado, que viene en esta presentación de rolón y que se llama Intune. Esta mezcla lleva varios aceites esenciales y se utiliza para cuando uno es muy disperso, cuando uno no se puede concentrar. Y saben que cuando uno no puede dormir, no se puede concentrar. Se usa mucho en niños hiperactivos. ¿Por qué? Porque calma y ayuda además a concentrarse. Entonces, para niños hiperactivos con déficit atencional, esta es la esencia que yo siempre recomendaría. Pero no solamente los niños son distraídos, hay muchos adultos que siguen siendo distraídos y necesitan un apoyo cuando trabajan.
o en momentos como los que estamos atravesando, en donde tenemos que afrontar muchas situaciones, sobre todo nuevas, de cambio, y estamos cargados con problemas emocionales o situaciones emocionales diferentes que tenemos que afrontar, la capacidad de rendir, de ejecutar nuestra labor se reduce enormemente. Nos olvidamos de las cosas, no podemos concentrarnos, no trabajamos con la misma efectividad. El Intune es ideal para eso. Nos ayuda a concentrarnos, a trabajar correctamente. Realmente es una mezcla muy, muy útil en esta época porque relaja también, calma, ayuda a focalizar, entonces no deja que vaya acumulándose el estrés durante el día y uno puede descansar tranquilo. Pero hay una nueva mezcla que tiene una función similar, el Adaptive. El Adaptive es una mezcla de aceites esenciales creada especialmente para alto rendimiento bajo situaciones de estrés. Si uno se encuentra en una situación de estrés muy intensa, pero tiene que rendir mucho, este es el aceite que yo recomendaría. Se han hecho varios estudios con este aceite esencial y se ha podido demostrar. Una de las cosas que indican que uno está bajo estrés y que inmediatamente el organismo reacciona es en temperatura y presión, cuando uno está bajo el estrés. Cuando se ha podido mostrar, acá tengo las capsulitas que quiero enseñarles, que se ha podido mostrar en estudios que las personas cuando no usan nada tienen un tipo de reacción y cuando se usa el Adaptive, ya sea aplicado de la misma forma que les enseñaba, ¿no? El frasco, porque el que viene acá en el frasco, el aceite esencial, es solamente para aplicar. Inmediatamente es tan relajante el aroma que uno se echa la esencia en las sienes, se puede dejar caer una gota, se frota las manos, se aplica en la nuca, en la frente, y recuerden siempre inhalar mucho para que llegue inmediatamente a nuestro cerebro a través del sistema límbico. Si se usa esta mezcla de dos formas, es decir, por ejemplo, aplicada y las cápsulas que ya vienen listos ingerido, le voy a mostrar una de las capsulitas de Adaptive, el efecto es mucho mayor, se concentra más. Estas son las cápsulas del Adaptive, no como una cápsula normal, estas son las cápsulas duras, que tienen una mezcla de aceites esenciales y además un componente sumamente importante contra el estrés, GABA. Son fabulosas, no tienen idea lo que hacen y el rendimiento, cómo mejora, cómo uno maneja mejor todas las situaciones y no se estresa tan fácilmente. Lo he usado en esta situación con mi papi de 96 años, que le empezó a dar, no es una taquicardia, pero digamos que es algo así similar, y no sabíamos qué darle porque los doctores decían, esto es emocional. Pero bueno, está la sensación y la intranquilidad sobre todo que tenía y nos preocupaba porque claro, en algún momento puede desencadenar en otra cosa. Se le fue usando las cápsulas de Adaptive, se le fue totalmente, es impresionante. Y tenemos una mezcla más también fabulosa que se llama el Past Tense. Past Tense es una mezcla que se utiliza para el dolor de cabeza, el dolor de migraña. En realidad ayuda contra cualquier dolor, pero se utiliza sobre todo para eso, porque además de quitar el dolor, por eso se puede usar para cualquier dolor, es muy intenso. Tiene cilantro, menta, entre otras esencias, wintergreen, gaulteria, y esta mezcla es ideal contra las migrañas. Cuando uno padece de migrañas lo usa como tratamiento, se lo aplica todos los días de 2 a 3 veces y entonces se reduce la posibilidad de tener migraña y las migrañas se van a ir espaciando cada vez más y se van haciendo cada vez menos intensas. Claro, hay que ver si hay otro factor que desencadena la migraña. Normalmente siempre es algún factor más, no solamente el estrés, pero el estrés es el desencadenante. Entonces, dependiendo si hay algún factor más, se puede usar alguna otra esencia para apoyar el proceso. Y tenemos muchas esencias, vamos a nombrarlas así rápido de paso. Tenemos un kit emocional y ese kit emocional tiene 3 aceites esenciales
la parte como calmante. Los otros animan, estos calman. Está la paz, el consuelo, y el perdón. Todos son aromas diferentes, me fascinan. A veces hay épocas que me gustaba más la paz, otras prefería el perdón, y sobre todo en esta época donde más de una persona ha sufrido una pérdida, realmente hacen la diferencia. También las hemos usado con mi papi. Mi mami falleció a principio de año. Él era una persona muy mayor, como les decía, mi papi 96, mi mami 94. Este año falleció y después de tantos años de haber vivido juntos, es un golpe muy duro para mi papá y se sentía muy solo y le costaba conciliar el sueño. Cuando empecé a usar estas esencias, se fue. No es que ella no la extrañaba, pero obviamente mejoró tanto, podía descansar, podía dormir y llevó su proceso de duelo mejor y estoy segura que se acortó. En algún momento dejé de ponérselas, a él se las ponía en el difusor porque me pareció que se estaba resfriando, entonces usamos otras esencias para subir el sistema inmune, para fortalecer las vías respiratorias. Y empezó a no poder dormir, que otra vez le venían todos los pensamientos y no podía descansar. Regresamos a esta aplicación y fue al día siguiente que ya no se quejó. Parece mentira, los aceites esenciales realmente pueden ser mágicos. Y es tan gratificante tener algo al alcance de la mano que inmediatamente podamos usar algo que es 100% natural, que nunca va a tener un efecto secundario y que trae tanto beneficio. Son maravillosos. Y podemos seguir hablando horas y horas de los aceites esenciales. Tengo como 10 aceites más acá en cola, pero tampoco no quiero quitarles todo el tiempo. Son aceites esenciales que nos pueden ayudar, por ejemplo, contra el miedo. El miedo no nos deja dormir también, es otro origen de la falta de sueño. El tenernos que afrontar a diferentes cambios, eso también nos preocupa y no nos deja dormir. Entonces hay muchos aceites esenciales que nos van a ayudar en las diferentes situaciones de nuestra vida. Tenemos un libro muy interesante, Los aceites esenciales y las emociones. En este libro hablan sobre los diferentes aceites esenciales y cómo trabajan nuestras emociones, porque cada aceite esencial trabaja la emoción de una forma diferente. Pero no hay que olvidar un tema. Como les decía al principio, hay que acompañar todo esto de un estilo de vida saludable. Podemos hacer muchas cosas que nos ayuden a conciliar más fácil el sueño, a que el estrés no se acumule. Y, por ejemplo, al reducir el nivel de inflamación, que es consecuencia de este estrés, consecuencia de la falta de sueño. Una de las cosas más importantes, después de, claro, hidratarse bien, una buena calidad de agua, hacer algo de ejercicio, moverse un poco, el aire fresco, además de eso, es indispensable la alimentación. Y ustedes saben, y se dice siempre, el estrés consume. Y no se dice en vano, realmente cuando hay estrés se necesita mucho más, uno consume mucho más. Entonces es indispensable, tenemos acá unos nutricionales que son 100% naturales. Y hacen la diferencia. Las personas que empiezan a usarlo, se les deja de caer el cabello, porque me consultan mucho, se me está cayendo mucho el cabello. Sí tenemos esencias que ayudan a fortalecer el folículo capilar y que van a ayudar en el proceso, como es el romero, la salvia. Pero en esta situación es consecuencia del estrés y es el primer signo de que algo va a pasar con nuestra salud. Si tengo un poco más o menos pelo no importa, pero ya se está demostrando la deficiencia en mi alimentación, la deficiencia y en que algo se va a complicar con mi salud. Otro indicio son las uñas, la piel. Entonces lo que yo siempre aconsejo e insisto mucho son los nutricionales. Son 3 frascos que vienen en esta caja. Esto que es una concentración de antioxidantes súper alta, cada cápsula equivale a 10 platos de fruta. Los omegas, que es una mezcla con aceites esenciales, el omega es indispensable para el cerebro.
y también para relajarse y dormir, y las vitaminas y los minerales. Todo en base 100% natural y hacen la diferencia. A las personas que empiezan con esto, antes de una semana ya no se les cae el cabello, ya no se les cae nada, concilian el sueño, no tienen problemas digestivos. Parece mentira todo lo que hace una alimentación completa, sobre todo el estrés que necesitamos más. Y aunque no fuera estrés, suplementos nutricionales son siempre importantes porque la calidad de nuestra alimentación, por más pura, orgánica que sea, ya no es la que era antes. El valor nutritivo de las manzanas, de las naranjas, de los plátanos, de todo es mucho menos intenso. Entonces, sobre todo viéndonos enfrentando situaciones de estrés o con la edad, es indispensable apoyarnos con esto. Y bueno, podemos seguir la próxima vez, quizá abordamos este mismo tema desde el punto de vista de la inseguridad, los miedos, los cambios que tenemos que enfrentar, el tener que tomar decisiones y no sentirnos seguros, y los aceites esenciales pueden hacer la diferencia en este proceso. Bueno, muchas gracias por haber estado presentes este día conmigo. Y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche, horario de Perú. Si están en otro país, en el listado van a poder ver su horario. Adiós, un gusto, buenas noches, que descansen y gracias.